por otro lado están los intereses de las empresas en utilizar los recursos naturales que allí hay como el oro. No más, yo estuve aquí en el sur del Tolima en el año 1998, cuando una empresa quería sacar oro del río Saldaña. ¿Recuerdan ustedes? O sea, aquí el tema de los conflictos los tenemos desde hace mucho tiempo. ¿Sigue? Sigue. La sustracción a la declaración de áreas protegidas. Y no voy a extenderme en esto porque ustedes ya tuvieron un caso. La sustracción de una reserva forestal, ¿para qué? Para permitir proyectos, por ejemplo, los proyectos mineros. Hemos tenido en el país últimamente muchas sustracciones, es decir, dejan de ser un área protegida. ¿Para qué? Para dedicarse a actividades productivas los terrenos. Entonces, una decisión que tiene que ver con la declaración de un área protegida o con la sustracción de un área protegida genera conflictos. Muchos de ellos los encontramos, por ejemplo, cuando en el país se declaró el área protegida de un parque nacional, Yaiguajea-Paporis, que hubo un enfrentamiento con la empresa que obtuvo un título minero 3 días después de declararse el área protegida, es decir, de declararse el parque. Eso generó un enfrentamiento entre las comunidades que estamos esperando que sea resuelta por la Corte Constitucional, que tiene una demanda al respecto, ¿sí?, sobre esa materia. ¿Sigue? Y ojo, las medidas de los organismos internacionales generan conflictos. Por ejemplo, los famosos tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio tienen que ver con temas ambientales. Cuando se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, los indígenas del Cauca hicieron una consulta popular. El 99% dijeron que no al tratado. Pero lo mismo, ¿no? Nunca se les escuchó. ¿Y cuáles eran los argumentos más fuertes? Los argumentos más fuertes eran que iba a afectar su cultura, sus territorios y sus conocimientos tradicionales. Lastimosamente, la Corte Constitucional no ha querido o ha señalado que no es necesario hacer consulta para los pueblos indígenas en el caso de tratados de libre comercio, ¿sí? Lo cual, pues, obedece a una visión que significa para la Corte que estos tratados no afectan directamente a dichos pueblos. ¿Sí? Sigamos. Y claro, ahí está la última causa de los conflictos ambientales. Todo lo que tiene que ver con los cultivos de uso ilícito. Los cultivos de uso ilícito que aparecieron en Colombia, en nuestro país, a partir de los años 70, y ese control que tienen las comunidades de su territorio se ve afectado. ¿Por qué? Porque aparece el conflicto de los cultivos de uso ilícito en las fumigaciones que generan desplazamiento, que genera afectaciones a los cultivos de pancoger, porque cuando se fumiga todo, no solamente la hoja de coca. Eso está generando conflictos ambientales muy fuertes en nuestro país. Miren ustedes, todo ese control interno del territorio, todo lo que tiene que ver con el desplazamiento, hace que en Colombia hayan aumentado y que seamos considerados como el segundo país con más conflictos ambientales en el mundo. ¿Siguen? Esta imagen, ahí podrán ustedes ver. Miren dónde se está haciendo fumigaciones. Lo que está en colores más fuertes es donde se hace fumigaciones. ¿Y dónde está? Donde habitan las comunidades indígenas, Putumayo, Nariño, el Orinoco, el norte de la Amazonía, Sierra Nevada de Santa Marta, el Cesar, Córdoba, donde están los indígenas Zenúes y los Embera, y el Chocó. Y esta imagen, que es un dibujo, corresponde a un dibujo hecho por un niño de 5º grado de primaria en la Sierra Nevada de Santa Marta. Miren ustedes la percepción que tienen las comunidades del tema de fumigaciones. Dice el niño, la fumigación de la Sierra Nevada está contaminando los cultivos de yuca, plátano, maíz, aguacate, café, etc. Esto lo dice un niño de 5º grado.
lo cual significa que cuando se fumigaba, no solamente se acababa con el cultivo de la coca, se acababa con toda la seguridad alimentaria de las comunidades de la zona. Y eso es un conflicto ambiental bastante fuerte. En este instante la Corte Constitucional tiene una sentencia pendiente por salir precisamente por eso. Y recuerdo, señores, que cuando toda esta problemática salió en la Defensoría del Pueblo un día, el ministro de Salud dijo que el glifosato no hacía nada, que eso no pasaba nada con el glifosato, que él se podía bañar en glifosato y no pasaba nada. ¿Sí? Sigamos. ¿Recuerdan la propaganda La Mata que Mata? Quiero decirles que este fue un evento que hicimos en la universidad para poder apoyar la demanda contra la propaganda de La Mata que Mata. Duramos un año con esa demanda. ¿Por qué? Porque la hoja de coca no mata. Todo lo contrario, sirve para remedio, sirve inclusive para comer. Cuando uno llega a Cusco, lo primero que le dan es infusión de mata de coca, de hoja de coca, para nivelar la tensión y que la gente no le dé infartos. En muchos países usted compra dulces de coca, tortas de coca, galletas de coca, jugos de coca, gaseosa de coca, de todo. Y aquí decimos que es la mata que mata. ¿Sí? Un año duramos para poder demandar esto. Y en ese momento estaban tan furiosos los indígenas que ellos mismos hicieron esto. La hoja de coca es una planta, no mata. Y la coca para los indígenas es una planta sagrada. Es tan sagrada que solamente puede tener un proceso de producción especial. Y quiero decirles, señores, que esto tiene que ver inclusive para lo que nosotros llamamos las relaciones afectivas. Miren ustedes, la mujer recoge la coca y prepara la coca para el hombre, es decir, la seca en unos fogones especiales. Y el hombre dice que cuando la coca tiene un sabor especial es porque la mujer lo aprecia, que sería lo que nosotros conocemos que lo ama, ¿sí? Y eso tiene que ver. Cuando ustedes ven un indígena huaco que tiene su mochila grande y su mochila pequeña, en la pequeña lleva el ayo, que es la coca. Ustedes han visto que es la misma pinta. Cuando la mochila es más bonita, la mochila se la elabora únicamente la mujer o la mamá. Y esos son sentimientos de afecto, de cariño. Entonces un hombre cuando tiene esto, significa que tiene una mujer que lo cuida, que ve por él. Y eso tiene que ver con el tema cultural. La mujer no consume la coca, la mujer no mambea, solamente mambea el hombre. Tiene un significado cultural. Pues señores, cuando se fumigan las hojas de coca, cuando se fumigan las plantas de coca, porque mucha gente llega a sembrar coca en los territorios de estas comunidades para ilícitamente hacer lo que nosotros conocemos con la cocaína, genera un conflicto ambiental. Y en Colombia hay un pueblo que ha sido afectado enormemente por el tema de la coca, que son los indígenas Agua de Nariño. Estos indígenas han sido asesinados por el control que se quiere de su territorio, precisamente para el uso de siembra de coca para utilizarla ilícitamente. ¿Sigue? Miren ustedes, aquí están los cultivos de coca y las fumigaciones. Lástima que por la luz no se alcanza a ver también, pero miren, donde tenemos fumigaciones y donde tenemos problemas de coca es donde están ubicados los sitios de los pueblos indígenas de nuestro país, que están siendo acribillados y asesinados por actores armados que desafortunadamente quieren controlar su territorio para poder sembrar allí la coca. ¿Sigue? Las decisiones de carácter internacional, que ya lo planteábamos, entonces en muchos casos aquí vemos cómo muchos proyectos son financiados por organismos internacionales. El Banco Mundial, el BID, financian proyectos para la ejecución de vías, para hacer vías, para hacer puertos, para hacer aeropuertos. Todo eso también genera conflictos ambientales. ¿Sigue?
Y aquí entonces viene la respuesta. Una comunidad desde una localidad dice, es que yo no quiero un proyecto porque ese proyecto me va a desplazar, porque me va a afectar. Y entonces, señores, la anterior, ¿qué nos responde? Nos responden lo siguiente: el bien general debe primar sobre el bien particular. ¿Habían escuchado esto? ¿Qué significa entonces que el bien general debe primar sobre el particular? Entonces nos dice el gobierno, es que necesitamos la plata que genera este proyecto, porque genera impuestos, porque genera la construcción de hospitales, de escuelas, etc. ¿Sí? Y entonces aquí aparece un problema, y es que nuestros derechos muchas veces se pueden ver afectados con ese tema del interés general. ¿Qué hacer entonces? Y claro, aquí entonces encontramos en el tema indígena el bien general versus la protección de la diversidad étnica y cultural. La Corte Constitucional ya lo resolvió y dijo lo siguiente: dijo que cuando se ven enfrentados varios derechos, los derechos de uno contra los derechos de otro, se debe hacer una ponderación de derechos, es decir, se debe poner en una balanza cuál es el derecho que prima sobre qué. ¿Sí? ¿Sobre qué? Prima el derecho a proteger nuestro medio ambiente sobre el derecho que tiene una empresa a realizar su proyecto productivo. En cada caso concreto, la Corte Constitucional o el juez tiene que mirar. Por eso se llama la ponderación de derechos. Que yo, Gloria Amparo Rodríguez Arnaz, digo que no solamente se debe ver la ponderación de derechos, porque cuando hay ponderación de derechos uno gana y otro pierde, ¿sí o no? ¿Sí? Yo digo que hay que hacer la armonización entre los derechos, hay que armonizarlos, ¿sí? ¿Para qué? Para que uno no quede como que lo ganó todo y el otro quedó como que perdió todo. Aquí en nuestro país el patrimonio natural es de todos los colombianos y tenemos el derecho también de disfrutar de ese patrimonio natural. Entonces, señores, ¿qué pasa? Que nos hemos encontrado en el caso de los pueblos indígenas, porque hoy me pidieron que hablara de pueblos indígenas, que en nuestro país muchos de los conflictos ambientales se han generado por la falta de participación o por la falta de consulta previa, lo cual significa que los conflictos ambientales están generando la afectación o vulneración de los derechos de estos pueblos, ¿sí? De los pueblos indígenas. Y ojo, uno podría decir, en muchos otros casos, que también se nos vulneran los derechos a nosotros, cuando no nos permiten participar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí encontramos entonces que están poniendo en riesgo nuestro derecho a gozar de un medio ambiente sano, porque tampoco nos permiten participar. ¿Sigue? Lindo, ¿no? Es el Chocó. ¿Cuáles son los derechos? Y voy a pasar rápidamente por los derechos de estas comunidades. ¿Vamos bien? ¿Sí? Está haciendo mucho calor, pero vamos a hacer el esfuercito porque yo vine solamente a estar aquí 4 horas, ahorita me voy y quiero por lo menos compartir con ustedes este trabajo que hemos hecho. En primer lugar, estas comunidades tienen derecho al territorio. A ellos se les titula el territorio es de ellos, se llama resguardo, ¿sí? Y ese territorio es para que habiten ellos, no pueden vivir nadie más. En una oportunidad fui a una comunidad que estaba muy afectada por un problema, un conflicto ambiental, presenté una demanda y me la gané. Y la gobernadora de ese resguardo, que estaba ubicada en Cabo de la Vela, en La Guajira, me dijo, ay, profesora, no se vaya, tranquila, no se preocupe que nosotros le damos ese terrenito y al frente del mar construya su casita. ¿Ustedes se pueden imaginar la tentación? Pero no podía porque ellos no me pueden dar su territorio, el territorio es de ellos, ¿sí?
Por eso cuando nosotros vamos a entrar a territorios de esos pueblos indígenas hay que pedir autorización, porque es como si entraran a mi casa privada, ¿sí? Es propiedad de ellos. En segundo lugar, tienen derecho a la autodeterminación, lo cual quiere decir que ellos viven de acuerdo con sus usos y sus costumbres. Tienen sus propias formas de vivir. A veces para uno son muy diferentes a las nuestras, a veces no las entendemos, ¿sí? Pero ellos tienen sus propias formas de gobierno. Por ejemplo, el alcalde para ellos es el gobernador indígena o el cacique indígena. O sea, son sus propias autoridades. Tienen el derecho a la salud propia, la salud que responde a sus saberes y conocimientos. ¡Qué increíble! Tengo en este momento un caso bastante particular. Una empresa que está yendo donde una comunidad indígena a que por favor le diga cuál es la planta que utilizan las mujeres para planificar. Resulta que las mujeres de esa comunidad se casan muy jóvenes, tienen sus hijos y después, cuando tienen 2, 3 hijos, comienzan a utilizar una planta, una bebida, ¿sí? Y eso les permite planificar. Si a los 10 años la mujer quiere tener otro hijo o a los 5 años deja de tomar la planta. Ustedes no se alcanzan a imaginar las empresas multinacionales detrás de conocer eso. ¿Qué se llama eso? Conocimiento tradicional. ¿Y será que le van a pagar a ellos cuando después nos toque pagar las pastillas anticonceptivas? Ese es el tema tan complejo. Ellos tienen sus propias formas de salud, sus propias destrezas para conocer cómo se utilizan las plantas y para qué medicamentos. Y últimamente se ha vuelto muy común que la gente, por ejemplo, que está con unas enfermedades muy fuertes, se van donde los indígenas porque ellos conocen otras plantas que a veces funcionan muy bien para sanar a las personas. Tienen derecho a la cultura y la cultura se manifiesta de diferentes formas. Se manifiesta a través de los ritos, a través de las ceremonias. Cuando un niño nace en el pueblo indígena Arhuaco, a la mujer se le guarda la placenta para hacer la ceremonia de bautizo. ¡Oh, qué complejo! Bogotá, llega una estudiante indígena a mi oficina un martes a decirme: doctora Gloria, imagínese que mi esposa tuvo una niña y no le quieren entregar la placenta en la clínica ahí en Bogotá. Llamo a la médica y la médica me dice: ay señora, qué pena con usted, pero eso es un desecho, eso es basura. Y le expliqué qué era la placenta y me dijo: pues para mí es basura. Y entonces le dije: doctora, acuérdese que me llamo Gloria Amparo Rodríguez y si usted me bota esa placenta, va a tener problemas conmigo. A las 3 horas, señores, estaba derecho de petición en la Presidencia de la República, en la Alcaldía de Bogotá, en el hospital, en la Defensoría, en la Procuraduría, en todos lados. Al día siguiente llegó el indígena al hospital y le abrieron la puerta y le pusieron tapete. ¿Por qué, señores? ¿Por qué tenemos que recurrir a esto? Si eso tiene que ver con la cultura. Afortunadamente ya hay un proceso de salud que tiene que ver con esos temas también importantes de conocer al otro. La educación, por ejemplo, que es el derecho que ellos también tienen, educación en su propia lengua. ¿Por qué? Porque Gloria Amparo Rodríguez cogía una lancha, cogía un burro, caminaba, a los 3, 4 días llegaba a un resguardo en el último nada del mundo y se sentaba, porque casi siempre lo sientan a uno en la escuela, en el único salón que hay, y me decían: y mire, esta es la cartilla de los niños. La cartilla de los niños cada año, lo último que hace el niño en la escuela es borrar la cartilla para que les sirva a los niños del año siguiente. ¿Y saben qué decía la cartilla? Estábamos a más de 24 horas fuera de Bogotá, de la civilización, y decía: el semáforo. ¿Será que un niño de esos va a ver el semáforo? ¿Será que eso les sirve a los niños, señores? Eso tiene que ver con el derecho de los indígenas, un derecho que es diferenciado. El tema del derecho a la participación y a la consulta previa, que es un derecho de ellos, y por supuesto el derecho que está tan de moda en estos días,
el derecho a poder juzgar de acuerdo con sus usos y sus costumbres. ¿Qué fue lo que pasó con los muchachos guerrilleros que fueron juzgados en el Cauca y que estamos asustadísimos aquí porque hubo una justicia muy rápida y muy eficiente? Entonces todo el mundo está preocupado. ¿Será que se le violó el derecho a ellos? Pues señores, eso hay que mirarlo, porque ellos también tienen derecho a ejercer la justicia dentro de sus territorios. Pero ¿a quién pueden juzgar? A ellos mismos. O sea, a mí no me pueden juzgar. Lo primero que yo pregunté cuando los muchachos guerrilleros eran si eran indígenas, y me dijeron que sí. O sea que sí los podían juzgar. Esa es la gran discusión que hay en este momento en el país. Entonces, señores, estos son los derechos de estos pueblos, los principales que tienen que ver con ellos y que se violan en los conflictos ambientales. Hasta aquí, señores, ¿hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Por allá el señor. Usted al comenzar habla de que hay unas diferentes instancias, las institucionales, las actores territoriales, pero ¿en qué campo quedan las transnacionales, que son las que en últimas vienen manejando las políticas de los países? Okay. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las decisiones que tenían que ver con actores externos internacionales? Ahí es donde están esas transnacionales, que tienen que ver con actores que no son de la nación, pero que financian proyectos desde otros lados, o empresas multinacionales que llegan a nuestro país a ejecutar proyectos aquí. Ahí está. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Señor. Señor. Esta pregunta está maravillosa. ¿Colombia está ganando en la defensa de los pueblos indígenas? Pues yo le podría decir que hemos ganado algunas cosas, no todas, ¿sí? Hemos ganado en algunos casos muy complejos, pero también hemos perdido en otros. ¿Qué es lo que pasa? Los casos más complejos están en este momento en instancias internacionales. ¿En qué se ha ganado? En que por lo menos ya hay un reconocimiento y unos derechos para esos pueblos. Hace 30 años no habían derechos para estos pueblos. Y hoy, por ejemplo, miren que ya los reconocemos, ya los vemos. Yo nunca olvidaré el día que mi sobrino, yo soy de Pensilvania, Caldas, y mi sobrino, que yo le hablaba todo el tiempo de los indígenas, un día llegó a Bogotá y llegó a la feria artesanal. Me lo llevé como de 5 años a la feria artesanal. Cuando estábamos entrando a la feria artesanal había un indígena y él me decía: tía, mira, es un indígena de verdad. Para que vean ustedes cómo es de complejo que nosotros ni siquiera los hemos reconocido. Señor, hasta hace apenas pocos años quitamos una norma que decía que en Colombia los indígenas eran salvajes. Decía la norma, hasta hace poquito se declaró inconstitucional. Entonces uno puede decir que se han ganado muchas cosas y también se han perdido otras, ¿sí? El tema es bastante complejo porque hacer una balanza hacia dónde va, yo por lo menos digo, si no existieran los derechos de estas comunidades y el derecho general de todos, nos hubieran arrasado hace tiempo. Por lo menos ya tenemos con qué derechos y mecanismos para hacer defender esos derechos. ¿Alguien más? Doctora Gloria. Señor. Uy, sí vino, me había dicho que se iba. ¿Por qué no me hace el favor y nos amplía el concepto de aislamiento voluntario? Muy bien. ¿Y por qué, si es voluntario, usted tiene un inventario de esas tribus que existen en Colombia? Ojalá fuera yo, qué maravilla que fuera yo. No sé si ustedes saben, hace menos de 2 meses falleció el investigador colombiano que más sabía de pueblos indígenas en aislamiento voluntario a través de una investigación de 50 años. Él había logrado identificar, por seguimientos que hacía en campo, ¿sí? Roberto Franco, los invito a que conozcan el trabajo de él, había logrado identificar que en Colombia habían 10 pueblos en aislamiento voluntario. Desafortunadamente se murió con eso. ¿Qué es un pueblo en aislamiento voluntario? Es un pueblo que no ha querido salir a que lo conozcan los demás. Ustedes han visto, o sea, a veces ve uno en las noticias, le tomamos una fotografía de un avión a una tribu que nadie ha visto nunca, ¿sí? Son los que están y que nos huyen.
Afortunadamente nos huyen, o si no ya habíamos acabado con ellos. Un pueblo en aislamiento voluntario fueron los Mucamacu, que salieron hace 15 años porque los desplazamos. Y salieron, en su momento se calculaban que 1.500. En este momento se cree que solamente hay 450, o sea, acabamos con eso. Acabamos porque los enfermamos, las enfermedades nuestras, a ellos por ejemplo, las gripas los matan, ¿sí? Y otro tipo de enfermedades les da muy duro. A eso se debe, esos son los pueblos en aislamiento voluntario. Señor, ¿sí? Pues ampliar el concepto de esa violación que hemos hecho con los Mucamacu, doctora. Ahora me va a ¿Sabemos un poquito más de eso? ¿Qué? Claro que sí. Los Mucamacu salieron porque desafortunadamente los colonos cocaleros los fueron sacando y por los proyectos terminaron llegando a San José de Guaviare. Cuando llegaron allá, los indígenas, por ejemplo, llegaban sí con sus atuendos tradicionales, comenzaron a consumir comida que ellos nunca habían consumido. Les encantan las gaseosas y las galletas por el sabor dulce, ¿sí? Y eso hizo que se enfermaran. Una persona de esta comunidad dura máximo 40 años, o sea, mueren muy jóvenes. Desafortunadamente porque las enfermedades nuestras los afectan y terminamos acabando con ellos. Eso es lo que pasa. Ok, ¿continuamos? ¿Sí? Ok, sigamos entonces, señores. ¿Qué es conflicto ambiental? Esta es mi definición. Señores, para sacar esta definición duré 15 años haciendo trabajo por todo el país con las comunidades. ¿Qué significa para Gloria Amparo Rodríguez los conflictos ambientales? El conflicto ambiental es una confrontación, es decir, cuando hay un enfrentamiento social, cultural, económica y política entre diferentes actores. Esos actores pueden ser públicos y privados. Público, por ejemplo, una institución; privado, una empresa. Pueden ser locales, regionales, nacionales e internacionales, y ahí aparecen las famosas transnacionales. ¿Sí? El dueño de una pequeña fábrica que se instaló y nos está contaminando toda la ciudad. Que surgen por la existencia de diferentes intereses relacionados con ¿qué? Relacionados con el uso, relacionados con el manejo, con el aprovechamiento, la exploración, explotación, conservación, protección, administración y o afectación de los recursos naturales y del ambiente. Qué compleja esa definición, ¿no es cierto? Pero aquí, señores, estoy recogiendo todo lo que les he dicho anteriormente. Aquí están los actores, aquí están los recursos naturales y no renovables y no renovables. Aquí están adicionalmente los demás componentes del ambiente, ¿sí? Y todo lo que nosotros hacemos con ellos, la utilizamos. Yo utilizo el agua para mi consumo. Yo puedo a través de un comité del agua manejar el agua de mi vereda. Yo puedo explotar un recurso natural. ¿Sí? Todo eso significa que este tipo de conflictos tienen que ver con eso, con los recursos naturales, con el ambiente. Y señores, debo decir que para poder hacer esto, llevo 25 años de mi vida. No crean que mi juventud es de verdad, ¿sí? Mentira, es de verdad, sí. 25 años de mi vida trabajando en este tema de conflictos ambientales, que obedece a un interés particular porque creo que mi misión en el mundo es tratar de incidir para que se protejan los recursos naturales y el ambiente, para que no solamente esta generación, sino los hijos de sus hijos también puedan disfrutar de un ambiente sano. Y eso, en eso es que estamos trabajando. Quiero mostrarles rápidamente, porque nos vamos a centrar ahorita en un caso, cómo es que nosotros trabajamos en la identificación, cuál es el conflicto, cómo se maneja el conflicto y cómo se soluciona el conflicto. Y miren ustedes, trabajamos con comunidades haciendo eso.
La fotografía del lado derecho de arriba es una